Lección del libro de la sabiduría. Desde el principio y antes de los siglos ya recibí yo el ser, y no dejaré de existir en todos los siglos venideros. Y en el tabernáculo santo ejercité mi oficio ante su acatamiento, y así fijé mi estancia en el monte Sión, y fue el lugar de mi reposo la ciudad santa, y en Jerusalén está mi trono. Y me arraigué en un pueblo glorioso y en el lugar de la heredad de mi Dios, y mi habitación está en la reunión plenaria de los santos. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las gentes que le seguían, levantando una mujer la voz de medio del concurso, exclamó: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero Jesús respondió: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy 29 de noviembre estamos celebrando a Santa María in Sábato, y también hoy es la fiesta de San Saturnino mártir. Continuando con nuestras lecturas de la encíclica Providentissimus Deus sobre los estudios bíblicos, leeremos hoy los puntos 44 al 48. Habíamos hablado de los ataques de parte de los científicos, físicos y ciencias naturales para desacreditar las Sagradas Escrituras. Estos puntos 44 y 48 hablan de los ataques que vienen de las ciencias similares como, o especialmente, la historia. Y dice el sumo pontífice León XIII, es de sentir en efecto que muchos hombres que estudian a fondo los monumentos de la antigüedad, las costumbres y las instituciones de los pueblos, investigan y publican con grandes esfuerzos los correspondientes documentos, pero frecuentemente con objeto de encontrar errores en los libros santos para debilitar y quebrantar completamente su autoridad. Son bien perversos, entonces buscan desacreditar la autoridad de las Sagradas Escrituras encontrando errores en ellas. Algunos obran así con demasiada hostilidad y sin bastante equilibrio, ya que se fían de los libros profanos y de los documentos del pasado, como si no pudiese existir ninguna sospecha de error respecto a ellos, mientras niegan, por lo menos, igual fe a los libros de la Escritura ante la más leve sospecha de error y sin pararse siquiera a discutirla. Puede ocurrir que en la transcripción de los códices son los materiales en donde se escribieron las Sagradas Escrituras. Recordemos que en esos tiempos no había papel, se escribían sobre cueros, sobre papiros. Bien, a esos materiales donde están escritos se los llama códices. Puede ocurrir que en la transcripción de los códices se les escaparan a los copistas algunas erratas, lo cual debe estudiarse con cuidado y no admitirse fácilmente, sino en los lugares que con todo rigor haya sido demostrado.
También puede suceder que el sentido verdadero de algunas frases continúe dudoso. Para determinarlo, las reglas de la interpretación serán de gran auxilio. Pero lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solas algunas partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Esto jamás. Todas las Escrituras están inspiradas y no solamente algunas partes, como dicen los que atacan, y nada de la Escritura tiene error en contraposición a lo que dicen los que atacan. Ni se debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades, concediendo que la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más, porque piensan equivocadamente que cuando se trata de la verdad de las sentencias no es preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha recibido como sagrados y canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error, que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, verdad suma, no sea autor de ningún error. Absolutamente sin error, las Sagradas Escrituras. Tal es la antigua y constante creencia de la Iglesia, definida solemnemente por los concilios de Florencia y de Trento, confirmada por fin y más expresamente declarada en el Concilio Vaticano, que dio este decreto absoluto, decreto del Concilio Vaticano. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros, con todas sus partes, como se describen en el decreto del mismo Concilio Tridentino y se contienen en la antigua versión latina Vulgata, deben ser recibidos por sagrados y canónicos. La Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no porque, habiendo sido escritos por la sola industria humana, hayan sido después aprobados por su autoridad, ni solo porque contengan la revelación sin error, sino porque, habiendo sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor. Es por eso que son sagrados y canónicos, es decir, aprobados por la Iglesia como inspirados, porque tienen a Dios por autor. Por lo cual, nada importa que el Espíritu Santo se haya servido de hombres como de instrumentos para escribir, como si a estos escritores inspirados, ya que no al autor principal, se les pudiera haber deslizado algún error, porque Él de tal manera los excitó y movió con su influjo sobrenatural para que escribieran. De tal manera los asistió mientras escribían, que ellos concibieran rectamente todo, y sólo lo que Él quería, y lo quisieran fielmente escribir, y lo expresaran aptamente con verdad infalible. De otra manera, Él, el Espíritu Santo, no sería el autor de toda la Sagrada Escritura. Tal ha sido siempre el sentir de los santos padres, y así dice San Agustín, puesto que éstos han escrito lo que el Espíritu Santo les ha mostrado y les ha dicho, no debe decirse que no lo ha escrito él mismo, ya que como miembros han ejecutado lo que la cabeza les dictaba. Y San Gregorio Magno dice,
Es inútil preguntar quién ha escrito esto, puesto que se cree firmemente que el autor del libro es el Espíritu Santo. Ha escrito en efecto el que dictó lo que se había de escribir, ha escrito quien ha inspirado la obra. Fin de la cita. Síguese que quienes piensen que en los lugares auténticos de los libros sagrados puede haber algo de falso, o destruyen el concepto católico de inspiración divina, o hacen al mismo Dios autor del error. Y de tal manera estaban todos los padres y doctores persuadidos de que las divinas letras, tales cuales salieron de manos de los hagiógrafos, eran inmunes de todo error, que por ello se esforzaron no menos sutil que religiosamente en componer entre sí y conciliar los no pocos pasajes que presentan contradicciones o desemejanzas y que son casi los mismos que hoy son presentados en nombre de la nueva ciencia. Unánimes en afirmar que dichos libros en su totalidad y en cada una de sus partes procedían por igual de la inspiración divina y que el mismo Dios, hablando por los autores sagrados, nada podía decir ajeno a la verdad. Valga por todos lo que el mismo Agustín escribe a Jerónimo. Yo confieso a vuestra caridad que he aprendido a dispensar a solos los libros de la Escritura que se llaman canónicos, la reverencia y el honor de creer muy firmemente que ninguno de sus autores ha podido cometer un error al escribirlos. Y si yo encontrase en estas letras algo que me pareciese contrario a la verdad, no vacilaría en afirmar o que el manuscrito es defectuoso, o que el traductor no entendió exactamente el texto, o que no lo he entendido yo. Fin de la cita de San Agustín que le escribe a San Jerónimo. Pues bien, ahí todo el tema sobre el error en la Sagrada Escrituras, que no tiene en la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII sobre los estudios bíblicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida, hoy en el último día del año litúrgico. Mañana ya comenzamos el Adviento, el nuevo año litúrgico. Santa María, siempre Virgen, corredentora, ruega por nosotros. Hoy en la fiesta de San Saturnino le pedimos que ruegue por nosotros.